Bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno que estamos aquí en la mañana de hoy. ¿Habrá alguien contento en la casa? ¿Habrá alguien agradecido? Aleluya, qué lindo es el Señor. Estamos contentos. Si estás con nosotros por primera o segunda vez, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenido a Trinity en español, Burlington. Y si nos acompañas a través de los medios sociales, bienvenido a esta sintonía. De igual forma allá al segundo channel, bienvenido. Qué bueno que están conectados en el día de hoy. Qué bueno es estar en la casa del Señor, mis hermanos. ¿Me acompañan en oración? Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra, Señor, por esta noche, o por este día, debo decir, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por venir a mi encuentro, Dios. Gracias por venir al encuentro de tu pueblo, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, de liberación profética, una mañana que trasciende, Señor, que trae transformación, Dios. Gracias por permitirme estar aquí, hablando tu palabra en el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú unjas mis labios, unjas mi garganta, mi espíritu, mi mente y mi cuerpo, que estén alineados, Señor, a lo que tú quieres que compartamos en el día de hoy para edificación de tu pueblo. Padre, yo te pido que alguien venga a tus pies en el día de hoy. Yo te pido que alguien sea sano en el día de hoy. Yo te pido que alguien sea restaurado en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te pido estas cosas creyendo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Esta mañana, mientras me duchaba, porque el pastor se ducha también, fuera de día sábado, era domingo, y yo hablaba con el Señor. Yo aprovecho cualquier oportunidad para hablar con el Señor, y mientras me duchaba yo le decía: Señor, hoy sabes que no me siento bien físicamente, y sabes que si me diera la oportunidad de no predicar lo que voy a estar hablando en el día de hoy, también lo aprovecharía. De hecho, quiero decirle que ayer yo fui a donde estábamos en retiro de hombres, yo fui donde el recurso, le dije: ¿qué tienen agenda para el día de mañana? Y él me dijo: bueno, no tengo nada en agenda. Y yo le dije: ¿qué tal si predicas en nuestras iglesias? Y entonces tratamos de coordinar, pero la agenda no se pudo. Y en realidad era yo tratando de no tener que hablar de lo que voy a hablar hoy. Pero el Señor me dijo una vez más, y me lo recordó una vez más: es en obediencia. Así que en obediencia vamos a compartir esta palabra en el día de hoy. Y quiero comenzar recordándote que hay ciertas cosas o elementos que son nocivas o que nos hacen daño, ya sea al medio ambiente o a nosotros como personas. Nos hacen daños a la salud y en ocasiones hasta pueden ocasionar la muerte de nosotros. Algunos elementos o algunas cosas que son nocivas para nosotros son fáciles de identificar porque uno las puede ver, las puede sentir, o en ocasiones hasta su olor puede ser reconocible y entonces tú tratas de protegerte. Pero hay otras cosas que son nocivas para ti que son inoloras, ¿verdad? Y yo te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o saben de los efectos que pueden tener el inhalar monóxido de carbono, verdad? Le llaman la muerte silente. Uno no lo puede percibir, pero es mortal para el ser humano que le ocasiona la muerte. Y yo buscando información sobre esto, se dice que en el 2018, solo en Estados Unidos, alrededor de 200 personas murieron a causa del enemigo silente o de la muerte silente, inhalando monóxido de carbono. De esos 200, que una cifra alarmante porque son 200 personas que ya no están o que murieron, dice la estadística que alrededor de 20,000 visitas a la sala de emergencia fueron ocasionadas por inhalar monóxido de carbono. Es tan peligroso que nosotros en nuestros hogares se nos recomienda que nosotros tengamos alarmas y detectores de monóxido de carbono, especialmente si tienes chimenea o fireplace.
Y hoy yo quiero hablar de algo que está tratando de matarnos, a veces dándonos cuenta, a veces detectándolo o a veces sintiéndolo o a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso hoy yo predico bajo el tema tóxico. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Porque hay algo tóxico a los cuales nosotros estamos expuestos constantemente. Y es como un agente, es un agente no químico. No tiene que ver con la ciencia, ni tampoco algo que tú te comes, pero es igual de dañino y es igual de nocivo, y es la falta de perdón. ¿Saben, mis hermanos? La falta de perdón es tóxica para nosotros. La falta de perdón abre puertas a sentimientos antagónicos, sentimientos que provienen del enemigo, que tratan de minar y tratan de detener tu crecimiento espiritual. De hecho, por el contrario, ese sentimiento trata de crecer en tu vida y de tomar control en tu vida, y va provocando poco a poco que en tu vida hayan cadenas. Y no estoy hablando de cadenas físicas, sino estoy hablando de cadenas espirituales y de cadenas emocionales. Jesús insistía en hablar sobre el perdón. Insistía. En cada oportunidad lanzaba una palabra de advertencia y te insistía: tienes que perdonar. Él insistía porque el Señor reconoce y reconocía y sigue reconociendo que uno se vuelve esclavo de esas memorias dolorosas, y esas memorias dolorosas se convierten en cadenas sumamente pesadas. Nos afligen, nos tratan de arrastrar, nos roban el gozo, nos roban la alegría. Nos roban los deseos de vivir, los deseos de crecer. Y te decía que Jesús insistió y todavía lo hace, que nosotros necesitamos vivir vidas libres de rencor. Y les voy a compartir un testimonio en obediencia. La relación entre mi papá biológico y yo no era la mejor. Aparte del proceso de divorcio de mis padres y la falta de atención y todo eso que él tuvo conmigo y con mi hermana, eso pudo haber afectado un poco, pero no tanto como aquella conversación que yo tuve en una ocasión. Yo era adolescente, que yo tuve con él. Y en esa conversación todavía recuerdo dónde estábamos detenidos, todavía recuerdo que estábamos en el auto, él estaba conduciendo, estaba el auto detenido y yo estaba al lado de él. Y él dijo estas palabras que marcaron mi vida. Él dijo: todo lo que te ha ocurrido en tu vida, tú lo has provocado. Esas fueron sus palabras. Él no estaba midiendo lo que estaba diciendo, pero él estaba marcando mi corazón. Porque mientras él decía estas cosas, y esto es algo que yo nunca he compartido, lo que venía a mi mente era el hecho de que en mi niñez yo fui abusado sexualmente. Nadie en mi familia sabe esto. De hecho, mi madre, estoy seguro que se está enterando ahora mismo a través de la transmisión. Mi esposa no lo sabe, nadie lo sabe. Y mientras él me decía esas palabras, lo único que yo podía escuchar en mi mente y en mi corazón es que hayan abusado sexualmente de ti fue tu culpa. Eso era lo que yo escuchaba, eso era lo que ese adolescente escuchaba. Eso me marcó grandemente. Y cuando el Señor me pedía que hablase de esto, yo le decía: ¿por qué, Señor? Tú sabes que esto es como un tema un tanto difícil. Porque el Señor me quería recordar, o te quería recordar a ti a través de mi experiencia, que la falta de perdón es una cadena muy pesada
que Él no quiere que tú cargues. Yo recuerdo que ese día Él me regresó a mi casa y yo me fui a mi cuarto y abracé una almohada y lloraba y lloraba y lloraba en mi habitación solo, nadie estaba conmigo. Y yo le decía: Señor, si tan solo tú me abrazaras, si tan solo tú me abrazaras. Y lloré y lloré y lloré. Yo abrazaba esa almohada con todas mis fuerzas. Yo recuerdo que ese fin de semana llegué a la iglesia y estaba en la administración y alguien se me acerca y me dice: recibe este abrazo de parte de Dios. Y ese abrazo fue como un bálsamo a mí. Y mientras yo adoraba aquí en el día de hoy, el Señor me traía a memoria ese abrazo. Cuando vino y me abrazó. Y para que yo no lo olvidara, utilizó al pastor Josué y lo sacó de donde estaba, que yo no sabía dónde estaba. Y él vino, me puso la mano sobre mi hombro y oró por mí. Porque el Señor quería que yo no olvidase ese abrazo sanador. Esa experiencia fue muy dolorosa. Y aunque mi papá biológico no fue el culpable, por muchos años le eché la culpa de lo que me hubiese pasado. Porque en mi mente de adolescente yo decía: si él hubiese estado conmigo, él me hubiese protegido. De hecho, por eso cuando usted le pregunta a mis hijos cuál es mi trabajo más importante o cuál es mi trabajo para con ellos, ellos siempre le van a decir: protegerme, porque eso marcó mi vida. Y yo me he asegurado de proteger el corazón y la integridad de mis hijos, porque ese es mi trabajo. Y entonces, ¿por qué te quiero hablar con esto? Porque hay veces que el rencor o el dolor vienen a tu vida por algo que no necesariamente tú provocaste, sino algo que te provocaron en tu vida. Y aún ese tipo de situación el Señor demanda de nosotros y nos insiste que perdonemos. La falta de perdón es muy tóxica para nuestro crecimiento y para nuestra vida. Jesús insistía en esto. De hecho, Mateo relata cómo debemos reaccionar cuando nos hieren, cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden. Y yo quiero que tú me acompañes a la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y verso 21 y 22. Y voy a dividir esta prédica en 5 partes, y esta primera parte se llama perdonar sin límites. Mateo capítulo 18 verso 21 lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca en contra de mí? ¿Hasta 7 veces? Verso 22. No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le respondió Jesús. Este versículo nos trae una advertencia de parte del Señor, y es la siguiente: ten la seguridad que te van a herir. Ten la seguridad que puede haber alguien que te haga daño. Ten la seguridad que alguien posiblemente marque tu vida, pero es necesario que sobre todas las cosas tú perdones. No una, no 2, sino innumerables ocasiones.
Pero ¿por qué perdonar? Porque perdonar te permite que tú no seas un esclavo de ningún sentimiento. Diga, yo no soy esclavo. Diga, yo no soy esclavo. El perdonar te permite que no seas esclavo de ningún sentimiento. El punto número 2 que quiero compartir en el día de hoy contigo es que no seas la razón para que otro necesite perdonar. Esto no funciona desde la perspectiva de quien me ofendió, sino también hay palabras de advertencia para si tú eres la persona que estás provocando daño en otra vida y esa persona necesita perdonar y tú eres lo que está provocando eso, hay una advertencia para tu vida. El Señor no toma este asunto ligeramente. El Señor no toma este asunto livianamente. El hecho de que tú seas un instrumento para marcar negativamente la vida de alguien y marcar el futuro de alguien, destruir el futuro de alguien, el Señor no lo trabaja ligeramente. Él le da importancia. El Evangelio según San Lucas capítulo 17, comenzando en el verso 1, lee de la siguiente manera. Luego le dijo a sus discípulos, hablando Jesús: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasione. Hay una advertencia para aquellos que andan provocando heridas en la vida de los demás. Hay una advertencia. El versículo 2 lee: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada a su cuello que servir de tropiezo a un solo de estos pequeños. No lo toma ligeramente el Señor. Continúa la palabra diciendo: así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Perdónalo. Jesús dice: yo no tomo livianamente a aquel que está provocando daño en tu vida y te está hiriendo. Yo no lo tomo livianamente, pero te hago la advertencia y la aclaración. El hecho de que te hayan herido no te da permiso para no perdonar. No tenemos permiso para no perdonar. Si yo le entregué mi corazón a Jesús, si yo digo que yo vivo para el Señor, yo no tengo permiso para no perdonar. Perdonar es mi opción. Porque Jesús sabía la importancia de llevar vidas libres de rencor. Por eso insistía tanto en el perdón. Una y otra vez lo insistía. Punto número 3. La falta de perdón, mis amados, se manifiesta. Se manifiesta. Yo he visto como personas que dicen que han perdonado, pero cuando hablan de una persona o de la situación que le causó dolor, se manifiesta un coraje, una ira, se le transfigura y se le transforma la cara como un rencor, se le nota ese resentimiento. Una ira. A mí me sucedía que con tan solo hablar de la situación del abuso sexual que me ocurría a mí, eso me llenaba, me enfurecía y yo no entendía por qué. ¿Por qué si yo no lo había provocado? Yo era un niño. Me iba destruyendo. Y no era otra cosa que la señal de que todavía no había perdonado. No había perdonado. Había un sentimiento tóxico rondando mi vida, tratando de aprisionarme. Y yo dije esto hace un rato, pero quiero recalcarlo una vez más porque es muy importante. Perdonar
no es restar importancia a lo que te haya ocurrido. Quiero que te lleves eso. Perdonar no es restar importancia a lo que te haya ocurrido, sino perdonar es dejar ir aquello que esclaviza tu corazón. No se trata de restar importancia, sino de dejar ir aquello que esclaviza tu corazón. Jesús insistía en el perdón, seguía insistiendo. Cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, en la oración en el modelo del Padre Nuestro, en Mateo 6, versículo 12, Jesús le decía, enseñando a sus discípulos a orar y dejándonos el modelo de oración, perdona nuestras deudas, esto es hacia el Padre, ¿verdad? Como también que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta en el modelo de oración Jesús insistía, tú tienes que perdonar, tienes que ser libre. Verso 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si, verso 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y aquí hay un principio que no puede ser pasado por alto ligeramente, ni es una repetición vana. Tiene un significado. Lo que la palabra me está revelando y Jesús me está revelando es que para que el Señor me perdone a mí, yo tengo que perdonar. Por eso te decía hace un rato que el perdonar no es una opción, es una demanda celestial que el Señor pone en nuestras vidas. El perdonar no es un castigo para dejar ir impune a aquel que te ofendió o aquella que te ofendió, que te hirió, que te marcó. No se trata de eso. Sin embargo, lo que es algo, un agente libertador. Por eso Jesús insistía, porque si perdonan a otros sus ofensas, también el Padre los perdonará a ustedes. Y nos lanza una advertencia en el versículo 15 cuando nos dicen, pero entiende esto. Entiende esto, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las tuyas. ¡Qué poderoso! Y a veces lo andamos pasando por alto y andamos como si fuésemos una troca con mucho espacio atrás y lo que llevamos es llevando resentimientos y poniéndolos en el pick-up a la parte de atrás y llenándonos de resentimientos y de heridas, cargándolas. Y no, porque yo no quiero perdonar, yo no quiero dejar ir, es que esto me hirió y tú no sabes lo que se sintió y tú no entiendes, y el Señor te insiste una y otra vez, es que esa carga no te pertenece. Es necesario que tú lo dejes ir, es necesario que tú perdones. Yo quiero hacerte libre de la esclavitud, de la falta de perdón, dice el Señor. El punto número 4, el perdón debe de ser compartido. En la carta de los Efesios, las Escrituras nos insiste una vez más hablando sobre el perdón. En Efesios 4, 32d lee de la siguiente manera: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense ¿qué? Mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es necesario que seas bondadoso. Es necesario que tengas compasión con tu hermano. Pero sobre todas las cosas, es necesario que nos perdonemos. Porque ustedes saben qué pasa. El enemigo utiliza la falta de perdón para aprovecharse de nosotros y derribarnos. Se aprovecha de eso. Utiliza eso. Segunda de Corintios 2, 10 y 11 lee de la siguiente manera: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo.
para que Satanás, debo leer, no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La palabra me revela que el enemigo se aprovecha de tu falta de perdón. Se aprovecha, le saca ventaja y va destruyéndote poco a poco. El último punto que quiero compartir en la mañana de hoy es que la falta de perdón trasciende. Y es que la Biblia nos demuestra que hay una correlación, hay una similitud entre la falta de perdón y nuestra salud. La falta de perdón no solo afecta a nuestra alma, sino que también afecta a nuestra salud. De hecho, hay estudios que comprueban que la falta de perdón puede provocar artritis, cáncer y otros trastornos patológicos en nuestra vida y afecta a nuestro sistema inmunológico. Yo no estoy diciendo que todas estas enfermedades que mencioné, la única razón es la falta de perdón, pero te estoy diciendo que pueden provocar en tu vida. De hecho, yo leía un estudio de la Clínica Mayo que publicaba que hay un sinnúmero de beneficios en perdonar, que se reflejan en nuestra salud. La Clínica Mayo en su investigación reportaba que cuando uno perdona, uno comienza a tener relaciones más saludables con las demás personas. También decían que mejora nuestra salud mental. También dicen que hay menos ansiedad, estrés y hostilidad. Se regula la presión arterial. Elimina o disminuye los síntomas de depresión. El sistema inmunológico se vuelve más fuerte para combatir enfermedades. Mejora la salud del corazón. También dice que este estudio que mejora nuestra autoestima, cómo nos vemos y cómo vemos los demás. La tercera carta de Juan en el versículo 2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. La palabra me revela que cuando yo perdono tengo que mejorar. Tengo que crecer. Tiene que mejorar mi salud física y mi salud espiritual. También tiene que mejorar mi salud emocional. Finalmente, quiero dejarte con esto. Y es que la falta de perdón limita manifestaciones espirituales en tu vida. Detiene ese nuevo nivel que le estás pidiendo al Señor que te lleve, lo detiene. Ese crecimiento que necesitas para tu vida, lo detiene. Lo detiene. Mateo 5:23 lee de la siguiente manera: por lo tanto, mis amados, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerda que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús nos dice: no me interesan tus ofrendas si tu corazón no está limpio. No me interesa nada que tengas que ofrecer si tú no quieres perdonar. Ve y perdona. Y luego preséntate. La falta de perdón es tóxica en nuestras vidas. Pero hoy el Señor quiere decirnos: yo quiero hacerte libre de la falta de perdón. Esta es una mañana donde el Señor nos invita a reflexionar a nuestras vidas y pensar en esas faltas de perdón que estamos viviendo, que no te pertenecen, que has provocado o que te han provocado. Puestos de pies, mis amados. Aleluya.
Aleluya. Te adoramos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta reunión. Padre, gracias por esta palabra, Señor, libertadora. Gracias, Señor, porque tú nos libertas, tú nos bendices. Tú renueves nuestras cargas. Y en ti somos libres, Señor. Somos libres. En el nombre de Jesús yo te presento, Señor, las personas en este lugar que no te han aceptado como único y salvador, exclusivo salvador, Dios. Y de igual forma las personas que a través de los medios no te han aceptado, Señor, como salvador personal. Esta es la mañana donde tú quieres venir a su encuentro y donde tú quieres sanar su vida, Dios. Hazlos libres. En el nombre de Jesús. Amén. Con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, tengo que preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que quiere entregar su corazón al Señor? ¿Habrá alguien que quiera decir, Señor, te necesito en mi vida? Si tú eres esa persona, lo único que tienes que hacer es levanta tu mano donde estás. Si igual forma nos miras a través de los medios y tú eres esa persona, envíanos un mensaje, queremos orar por ti. Aleluya. En el nombre de Jesús bendecimos esta transmisión y declaramos que ha de ser de bendición para otras personas. Gracias por tu sintonía. Te esperamos la próxima semana. Sean todos bendecidos.